En aquel inmenso campo de batalla, la tensión había alcanzado un nivel inimaginable. Cada segundo que transcurría parecía una eternidad, y la presión espiritual que emanaba de ambos guerreros era tan monstruosa que hasta el aire se negaba a moverse. Aquello ya no era un simple enfrentamiento. Era el juicio definitivo de todas las eras. Por primera vez, los mundos, las dimensiones e incluso el propio tiempo sintieron miedo. Las leyes de la existencia comenzaron a resquebrajarse mientras una oscuridad absoluta cubría el horizonte. El tribunal viviente, los reyes del tiempo, los monarcas dimensionales y miles de entidades supremas observaban aquella batalla con absoluto silencio. Todos comprendían que estaban a punto de presenciar un acontecimiento que jamás volvería a repetirse. El caos se había convertido en el único gobernante de la realidad. Rey Dorado Gilgamesh, posees el valor suficiente para presentarte en mis reinos, atravesar mis dominios y desafiarme como si nada pudiera detenerte. Tienes mi respeto, pero espero que esa misma confianza sea suficiente para sobrevivir. No he venido a jugar contigo, he venido a demostrarte por qué fui elegido como el verdadero rey del infinito. La voz de Goku retumbó como un decreto divino. En el mismo instante, una energía colosal estalló desde su cuerpo. Su aura se expandió a lo largo de cientos de kilómetros, desgarrando el cielo y haciendo temblar la estructura de los mundos. Sus ojos permanecían inmóviles, fríos, como los de un soberano que ya había decidido el destino de su enemigo. Gilgamesh sonrió con arrogancia mientras daba un paso al frente. Cada una de sus pisadas hacía vibrar la realidad hasta que, sin el menor esfuerzo, atravesó la barrera dimensional que separaba ambos territorios. Eres un gran guerrero, Goku. Has conseguido ganarte mi respeto. Sin embargo, eso no cambiará tu destino. Sabes perfectamente que de este lugar no saldrás con vida. Yo no he venido a jugar, he venido a demostrarle a toda la existencia cómo cae el perro que se hace llamar Rey del Infinito. Goku no respondió. El silencio fue mucho más aterrador que cualquier amenaza. Con absoluta calma dio un paso hacia adelante hasta quedar frente a frente con Gilgamesh. La presión que ambos liberaban era tan monstruosa que el espacio comenzó a deformarse a su alrededor. Sus miradas chocaron como dos universos destinados a destruirse mutuamente. Ninguno retrocedería. Ninguno aceptaría la derrota. Todos los presentes comprendieron que ya no existía un camino alternativo. Solo uno abandonaría aquel campo de batalla. Los ojos de Gilgamesh ardían con un odio que había trascendido el paso de incontables eras. En su interior habitaban el rencor, la furia y una sed de venganza alimentada por miles de futuros destruidos, incontables realidades consumidas y civilizaciones enteras borradas de la existencia. Para él, aquella batalla representaba el momento perfecto para cobrar cada una de esas deudas. Mientras tanto, Goku permanecía completamente sereno. En su mirada no existía el odio, solo una determinación inquebrantable. Había llegado el instante de poner fin a todos aquellos pasados que habían sido condenados, de romper el ciclo interminable de destrucción que había consumido los mundos durante incontables eras. Aquel combate no decidiría únicamente un vencedor, decidiría el futuro de toda la creación. Sin pronunciar una sola palabra, ambos desaparecieron de sus posiciones. Sus puños chocaron en el centro del campo de batalla y una onda de choque monstruosa atravesó la existencia. El tiempo se detuvo durante un breve instante. Miles de guerreros quedaron paralizados, las dimensiones dejaron de girar y los propios reinos supremos fueron consumidos por un silencio absoluto. El impacto fue tan devastador que el espacio se fracturó como un cristal. Sin conceder un solo respiro, Goku desató una lluvia salvaje de golpes a una velocidad imposible de seguir. Cada puñetazo llevaba la fuerza suficiente para pulverizar montañas dimensionales, y cada impacto hacía temblar la estructura misma de la realidad. Gilgamesh apenas lograba responder mientras era obligado a retroceder. Entonces, Goku desapareció de su campo de visión. En una fracción de segundo reapareció sobre él y descargó una brutal patada que dobló el cuerpo de su rival. Antes de que Gilgamesh pudiera recuperar el equilibrio, Goku giró violentamente sobre sí mismo y conectó un devastador gancho directo al rostro. El estruendo del impacto resonó por incontables universos mientras la sangre del Rey Dorado atravesaba el vacío como una lluvia carmesí. Gilgamesh fue incapaz de contener el brutal impacto. Su cuerpo salió despedido a una velocidad inconcebible, atravesando montañas, continentes dimensionales y barreras espaciales hasta estrellarse violentamente contra el suelo. La colisión liberó una explosión de proporciones catastróficas. Una gigantesca nube de destrucción devoró el horizonte mientras una onda de choque atravesaba cientos de mundos, haciendo temblar incontables dimensiones.
El espacio comenzó a fracturarse y el propio vacío parecía desmoronarse bajo el peso de aquel golpe. Desde las alturas, Goku observaba el desastre con absoluta frialdad. Su capa de energía ondeaba lentamente mientras su mirada permanecía fija sobre el inmenso cráter. No había satisfacción en sus ojos, solo una profunda amargura. Frente a él se encontraba el responsable de destruir la batalla más grandiosa que había preparado durante incontables eras. Pero aquello no era lo que más consumía su corazón. Lo que verdaderamente alimentaba su ira era que Gilgamesh había arrebatado la vida de su mejor amigo, de una versión de sí mismo que había luchado hasta el último instante por proteger el futuro. Su furia permanecía contenida, pero era una furia capaz de devorar universos enteros. Goku elevó lentamente la mirada hacia todos los presentes. Su voz resonó por cada rincón de la existencia como el decreto de un monarca absoluto. Escuchen bien, todos aquellos que aún deseen conservar la vida, pueden abandonar este lugar ahora mismo. Lo que está a punto de liberarse en este campo de batalla supera cualquier guerra que hayan presenciado. Quien no esté preparado, morirá. Un silencio absoluto invadió el campo de batalla. A partir de este momento, aquí solo permanecerán los más fuertes. No habrá refugio para los débiles, ni segundas oportunidades para los cobardes. Esta ya no es una batalla por el honor, es una guerra destinada a decidir el destino de toda la existencia. Las palabras de Goku estremecieron incluso a los dioses. Muchos guerreros de ambos bandos comenzaron a retirarse sin pronunciar una sola palabra. Habían comprendido que aquel lugar estaba destinado a convertirse en un inmenso cementerio donde únicamente un rey permanecería con vida. Los que permanecieron eran monstruos capaces de destruir universos con un solo movimiento. Agamotto observó la escena con absoluta seriedad antes de hablar. Esta batalla nunca fue para los débiles. Aquí solo sobreviven los verdaderos reyes. Los que huyeron podrán alejarse cuanto quieran, pero el alcance de esta guerra terminará alcanzándolos. La destrucción no distinguirá aliados de enemigos. Goku esbozó una leve sonrisa. Lo sé, aunque jamás llegarán a comprenderlo. Entonces dirigió nuevamente su mirada hacia el gigantesco cráter. Levántate, Gilgamesh. Su voz fue tranquila, pero escondía una autoridad aterradora. No me obligues a pensar que todo esto fue una decepción. Este combate apenas acaba de comenzar. Hasta ahora solo he estado calentando. No quiero que termines siendo como tantos guerreros que se atrevieron a desafiarme, creyéndose leyendas y acabando convertidos en simples sombras olvidadas por la historia. El humo comenzó a disiparse lentamente. Una inmensa presión dorada estalló desde el interior del cráter. Entre los escombros apareció Gilgamesh, cubierto de sangre, pero con una sonrisa desafiante dibujada en el rostro. Limpió con el dorso de su mano el hilo carmesí que descendía por la comisura de sus labios y levantó la cabeza para mirar fijamente a Goku. Veo que has reunido un ejército formado por reyes, dioses supremos y guardianes capaces de gobernar incontables mundos. Su sonrisa se volvió aún más fría. Pero no eres el único que posee semejante poder. Una energía dorada envolvió completamente su cuerpo mientras el cielo comenzaba a resquebrajarse. Mis auténticos guerreros aún no han entrado en escena. Vermil, Geto, dos reyes nacidos para conquistar la existencia. Y junto a ellos, Afrodita y Amaterasu, divinidades que abandonaron sus antiguos juramentos para seguir mi voluntad. La presión espiritual de Gilgamesh aumentó de forma descomunal. Cuando ellos aparezcan, comprenderás que esta guerra ya tiene un vencedor. Y tú, Goku, no serás más que otro cadáver olvidado bajo los escombros de mi imperio. Sakura, Yato, Korra, Kanoe, Celica, Rin. Los nombres de las diosas primordiales resonaron a través del vacío como antiguos decretos de muerte pronunciados por entidades que existían antes del nacimiento de las estrellas. El silencio se apoderó del campo de batalla. No era un silencio común, era el silencio que precedía al fin de una era. Frente a ellas se extendía un océano infinito de guerreros, monstruos, reyes caídos y dioses corruptos. Miles de millones de presencias asesinas cubrían dimensiones enteras como una enfermedad que había consumido la creación durante incontables eones. Sin embargo, ninguna de las 7 mostró el más mínimo miedo. Goku permanecía inmóvil en la primera línea. Su mirada era fría, vacía, como si estuviera observando cadáveres que todavía no habían comprendido que ya estaban muertos. ¡Qué irónico!, murmuró mientras observaba el ejército que cubría galaxias enteras.
Han cruzado incontables mundos para perseguir un sueño que jamás les perteneció. Una presión indescriptible descendió sobre la realidad. El tiempo comenzó a romperse. El espacio se agrietó. Las leyes de la existencia dejaron de funcionar alrededor de los 7 guerreros. Millones de enemigos cayeron de rodillas sin comprender qué estaba sucediendo. Sus almas estaban siendo aplastadas únicamente por la presencia de Goku. Miren bien lo que tienen delante. Su voz se convirtió en un rugido capaz de atravesar universos. No somos héroes. Las estrellas comenzaron a apagarse. No somos salvadores. Galaxias enteras colapsaron en la oscuridad. Y definitivamente no somos dioses. El aura negra y dorada de Goku explotó hacia los cielos infinitos. Detrás de él apareció un gigantesco trono formado por cráneos de antiguos monarcas, dragones primordiales y entidades olvidadas por la historia. Un trono maldito. Un trono construido con los restos de aquellos que alguna vez intentaron desafiarlo. Somos algo mucho peor. La realidad se quebró como cristal. Miles de dimensiones fueron atravesadas por grietas interminables. Desde las sombras comenzaron a emerger incontables ejércitos oscuros. Monarcas, reyes, bestias ancestrales, dragones del vacío, titanes nacidos antes del origen. Todos avanzaban lentamente detrás de Goku. Todos obedecían. Todos se arrodillaban. Porque habían reconocido al verdadero depredador, la criatura situada en la cima de toda la cadena de la existencia. Somos 7 guerreros. El cosmos tembló. 7 voluntades. Los mundos comenzaron a derrumbarse. 7 deseos. Los cielos sangraron energía carmesí. Y un único destino. Entonces Goku levantó la cabeza. Por primera vez. Sonrió. Y aquella sonrisa hizo que incluso los dioses sintieran terror. Porque no era la sonrisa de un héroe. Era la sonrisa de una calamidad. La sonrisa de un rey que había decidido conquistar el infinito. Escuchen bien. Dijo mientras una corona oscura aparecía sobre su cabeza. Cuando esta guerra termine. Las sombras devoraron la luz. Los mares cósmicos dejaron de moverse. Los latidos de incontables universos se detuvieron. Los dioses habrán muerto. La presión aumentó. Los reyes habrán caído. El vacío rugió. Los cielos habrán sido consumidos. Las dimensiones explotaron una tras otra. Y los nombres de nuestros enemigos desaparecerán de la historia para siempre. Detrás de los 7 guerreros apareció una gigantesca figura monstruosa formada por oscuridad absoluta. Una entidad tan colosal que los universos parecían partículas insignificantes a su alrededor. La encarnación del fin. La sombra de la destrucción eterna. La voluntad que existía más allá del tiempo. Y entonces Goku dio un paso al frente. Solo uno. Pero ese paso hizo temblar toda la creación. Somos 7 guerreros. 7 calamidades. 7 monarcas destinados a desafiar el propio destino. Su aura oscura consumió los cielos. Sus ojos brillaron como 2 soles morados en medio del vacío. Y su voz resonó hasta los confines de la existencia. Así que vengan. Vengan todos. Dioses. Monstruos. Reyes. Guardianes. Eternos. Traigan sus ejércitos. Traigan sus mundos. Traigan sus esperanzas. Porque hoy. No lucharán contra guerreros. No lucharán contra héroes. No lucharán contra leyendas. Hoy. Lucharán contra el final de todas las cosas. Y el maldito cosmos será testigo de cómo 7 nombres se convierten en la última verdad de la existencia. La existencia misma fue sometida a un silencio absoluto después de aquellas palabras. No hubo viento, no hubo sonido, no hubo movimiento. Era como si el tiempo hubiera dejado de avanzar por unos breves instantes. Los cielos infinitos permanecieron inmóviles mientras incontables mundos observaban aquel momento que estaba destinado a quedar grabado para siempre en la historia de la creación. Porque todos lo sabían. Aquella no era una guerra común. Aquella no era otra batalla más entre reyes, dioses o conquistadores. Aquella batalla tenía el poder de poner fin a miles de guerras del pasado en un solo instante. Todas las disputas, todos los conflictos, todos los odios acumulados durante incontables eras. Todo convergía en aquel único campo de batalla. Los guerreros comenzaron a adoptar posiciones de combate. Sus energías rugían. Sus almas ardían. Sus voluntades chocaban unas contra otras como tormentas capaces de destruir universos enteros. Nadie retrocedió. Nadie mostró miedo. Porque todos habían comprendido la realidad. Esta vez la batalla sería guiada hacia un único destino. Un único vencedor. Un único nombre que permanecería de pie cuando todo terminara. No existirían segundas oportunidades. No habría milagros. No habría salvación. Solo existía una posibilidad.
Y aquel día la existencia entera tendría que aceptar el resultado. A través de los cielos comenzaron a abrirse grietas gigantescas. Los espíritus de antiguas eras observaban desde dimensiones olvidadas. Monarcas muertos, reyes caídos, dioses extinguidos. Todos dirigían sus miradas hacia el mismo lugar. Incluso ellos querían presenciar el resultado de aquella guerra imposible, porque las eras estaban a punto de cambiar para siempre. Entonces ocurrió. Las dos bestias principales avanzaron un paso al frente. Solo uno. Pero aquel simple movimiento hizo temblar los pilares de la realidad. El espacio se deformó. Los océanos cósmicos rugieron. Miles de estrellas explotaron en la distancia incapaces de soportar semejante presión. Las dos figuras quedaron frente a frente, separadas únicamente por unos cuantos metros. Sus miradas chocaron, y el universo entero sintió aquel impacto. Era una tensión tan monstruosa que las dimensiones comenzaron a resquebrajarse a su alrededor. No hacían falta palabras. No hacían falta amenazas. Sus ojos lo decían todo. Dos depredadores supremos. Dos calamidades nacidas para gobernar. Dos voluntades capaces de aplastar el destino con sus propias manos. La energía oscura y divina que emanaba de ambos comenzó a devorar el campo de batalla. Rayos negros y dorados atravesaban el vacío. Tormentas de poder primordial nacían y morían a cada segundo. Los demás guerreros observaron en silencio. Nadie se atrevió a intervenir, porque incluso ellos comprendían que aquella batalla ya había superado el nivel de los dioses. Aquello era una confrontación entre entidades que habían trascendido las leyes de la existencia. Las sombras rugieron. Los cielos sangraron energía carmesí. Los mundos temblaron. Y entonces, lentamente, las dos bestias adoptaron sus posiciones de combate. Sus cuerpos descendieron apenas unos centímetros. Sus músculos se tensaron. Sus energías alcanzaron niveles absurdos. El espacio alrededor de ellos comenzó a colapsar sobre sí mismo. La realidad se dobló. El tiempo se fracturó. Y durante un breve instante todo el cosmos contuvo el aliento. Porque había llegado el momento. El instante que definiría el futuro de todas las eras. El choque que decidiría quién gobernaría la existencia. El comienzo de la guerra que sería recordada incluso después de la muerte del último universo. Y cuando sus pies terminaron de acomodarse sobre el suelo destruido, la creación entera comprendió una aterradora verdad. Dos monstruos habían entrado al campo de batalla. Pero solamente uno abandonaría aquel lugar con vida. Y entonces ocurrió. Las dos bestias desaparecieron de su posición en el mismo instante. No dejaron una estela. No dejaron un sonido. Solo un vacío absoluto ocupó el lugar donde habían estado. Un instante después, el campo de batalla explotó. Los puños de Goku y Gilgamesh chocaron con una violencia capaz de desgarrar la realidad. Una onda de choque monstruosa se expandió en todas las direcciones, pulverizando montañas dimensionales, fracturando el espacio y sacudiendo incontables mundos. El cielo se abrió en gigantescas grietas mientras tormentas de energía negra y dorada devoraban todo a su paso. Ambos guerreros desaparecían y reaparecían miles de veces por segundo. Desde la distancia solo podían distinguirse dos destellos, uno envuelto en oscuridad absoluta y el otro bañado por una luz dorada que atravesaban el vacío a velocidades imposibles. Cada impacto hacía retumbar la existencia, y cada intercambio de golpes parecía acercar el universo un paso más hacia su destrucción. Las dimensiones enteras contemplaban aquella guerra con absoluto terror. Aquello había dejado de ser un combate. Era una sentencia. Miles de mundos observaban cómo dos voluntades luchaban por imponer su verdad. Para algunos, la victoria de Gilgamesh significaba el nacimiento de un nuevo orden. Para otros, el triunfo de Goku representaba la liberación, o el inicio de un caos todavía más grande. Sin importar el resultado, todos comprendían que la existencia jamás volvería a ser la misma. Detrás de ambos ejércitos reinaba un silencio absoluto. Nadie se atrevía a intervenir. Todos aguardaban el momento en que sus reyes dieran la orden definitiva, porque sabían que, cuando eso ocurriera, el campo de batalla se convertiría en un infierno del que nadie escaparía con vida. Los golpes continuaban multiplicándose. El vacío era atravesado una y otra vez por dos rayos de poder que chocaban con una ferocidad indescriptible. Cada puñetazo deformaba el espacio, cada patada hacía colapsar dimensiones cercanas y cada explosión liberaba una presión espiritual suficiente para estremecer galaxias enteras. Goku combatía con una serenidad aterradora. Había liberado el máximo poder de la oscuridad y utilizaba cada fracción de segundo para analizar a su adversario. Sus ojos recorrían cada movimiento de Gilgamesh en busca de la más mínima debilidad.
El reino nato de la oscuridad fortalecía cada uno de sus ataques, pero Goku sabía que confiar únicamente en ese poder sería un error fatal. Esta batalla no podía ganarse con fuerza bruta. Debía utilizar todo su arsenal, toda su experiencia y cada técnica adquirida a lo largo de incontables guerras. No existía margen para el error. Mientras tanto, Gilgamesh respondía con una agresividad descomunal. Cada golpe era más salvaje que el anterior, como si disfrutara de aquella destrucción sin límites. Sin embargo, cuanto más intercambiaban ataques, mayor era su inquietud. Sus puños eran capaces de aplastar reyes y destruir dimensiones, pero Goku seguía resistiendo cada impacto sin mostrar señales de agotamiento. Aquello solo podía significar una cosa: su verdadero poder aún permanecía oculto. Esa idea hizo que Gilgamesh incrementara todavía más la intensidad de su ofensiva. Los minutos transcurrieron envueltos en un intercambio de golpes que desafiaba toda lógica. La velocidad de ambos había superado cualquier límite conocido. El tiempo era incapaz de seguir sus movimientos, y el espacio colapsaba allí donde aparecían. Cada choque elevaba la destrucción a un nivel aún más aterrador, como si la propia creación estuviera siendo despedazada poco a poco. Y entonces, un destello dorado cruzó el firmamento. El cuerpo de Gilgamesh salió despedido como un proyectil divino, atravesando incontables kilómetros antes de estrellarse violentamente contra la superficie. La explosión fue tan colosal que una inmensa cadena de destrucción se extendió por millones de kilómetros. Planetas enteros quedaron reducidos a polvo cósmico, estrellas fueron consumidas por la onda expansiva, lunas desaparecieron en un instante y gigantescos cuerpos celestes se fragmentaron como si hubieran sido golpeados por la ira del propio universo. El polvo aún no terminaba de elevarse. Y Goku ya había desaparecido una vez más. En un instante, Goku desapareció. Su figura atravesó la destrucción a una velocidad imposible de seguir, ignorando las explosiones y las tormentas dimensionales que consumían el campo de batalla. Era como si el propio caos se apartara para abrirle el camino. Apareció frente a Gilgamesh. Sin darle tiempo a reaccionar, lanzó un puñetazo devastador. El impacto fue tan brutal que las dimensiones quedaron suspendidas por un instante. El poder contenido en aquel golpe desgarró innumerables realidades, mientras una gigantesca onda de ki se expandía por el vacío, arrasando todo lo que encontraba a su paso. En el último segundo, Gilgamesh consiguió cruzar los brazos en forma de X para bloquear el ataque. Aún así, el impacto hizo que todo su cuerpo se estremeciera. Sus músculos se tensaron hasta el límite y una presión insoportable recorrió cada parte de su ser. Incapaz de mantener la posición, salió despedido varios kilómetros antes de recuperar el equilibrio con una maniobra en el aire. Respiró profundamente. Por primera vez desde que comenzó la batalla, había sentido el peso de un golpe capaz de hacer temblar incluso a un rey. Mientras tanto, Goku permanecía completamente inmóvil. Su mirada recorría cada rincón de la existencia. No observaba únicamente a Gilgamesh. Veía las dimensiones, las líneas temporales, los futuros posibles. Cada variación del tiempo desfilaba frente a sus ojos mientras analizaba el instante perfecto para atacar. Había comprendido que aquella guerra ya no se libraba únicamente entre dos guerreros. Fuerzas invisibles trataban de alterar el destino del combate, manipulando el flujo temporal para inclinar la balanza hacia uno u otro lado. Pero nada escapaba de su percepción. Goku levantó lentamente la mirada. ¿Qué sucede, Rey Dorado? ¿Acaso mi poder es tan inmenso que ni siquiera esos ojos pueden encontrar una sola debilidad? Su voz era serena, pero cada palabra pesaba como una sentencia. Puedes observar cada línea temporal, cada posibilidad y cada futuro, aún así jamás encontrarás una abertura. Mi existencia ha dejado de obedecer las reglas de este universo. Así que espero que eso no sea todo lo que puedes ofrecerme, porque sería una enorme decepción. Gilgamesh dejó escapar una leve sonrisa mientras limpiaba la sangre que descendía por su rostro. No te quitaré ningún mérito, Son Goku. Su mirada reflejaba una mezcla de respeto y emoción. Eres tan poderoso que incluso la existencia me obliga a cuestionar todo lo que creía conocer. He observado incontables líneas temporales intentando alcanzarte, y todas terminan destruidas antes siquiera de tocarte. Tu aura consume el tiempo, rompe el destino y aniquila cualquier posibilidad de predecir tus movimientos. Su energía dorada comenzó a elevarse una vez más. Has trascendido el flujo del tiempo. Has abandonado el destino. Estás creando un poder que ninguna entidad había alcanzado jamás. Gilgamesh sonrió con una intensidad casi salvaje. Y eso me emociona, porque frente a mí no se encuentra un simple guerrero, sino la mayor bestia que esta existencia ha conocido. Goku respondió con una sonrisa fría.
Una sonrisa cargada de absoluta confianza. Así que el temido Rey Dorado también sabe reconocer la grandeza de su enemigo. Qué curioso. Su aura oscura volvió a expandirse lentamente. Dicen que millones de guerreros tiemblan al escuchar tu nombre. Aquí no, aquí nadie te teme. Porque este campo de batalla no está lleno de soldados. Está lleno de reyes. Reyes cuyo poder es tan descomunal que incluso la propia existencia prefiere apartar la mirada antes que enfrentarlos. Sus ojos brillaron con una intensidad aterradora. Así que acomódate bien esa corona. Porque cada segundo que pasa puede ser el último en el que tengas el privilegio de llevarla sobre tu cabeza. Por primera vez desde que había comenzado la guerra, Gilgamesh sintió que su orgullo había sido herido. Las palabras de Goku no solo habían desafiado su poder, habían golpeado el corazón mismo del Rey Dorado. Sus ojos recorrían el cuerpo de su adversario una y otra vez, intentando encontrar una abertura, una grieta, el más mínimo error que pudiera aprovechar. Sin embargo, todos sus intentos terminaban en el mismo resultado. No existía ninguna debilidad. Aquello era frustrante. Pero también despertaba una emoción que hacía incontables eras no experimentaba. Frente a él no se encontraba un simple guerrero. Se enfrentaba a un auténtico monarca, una existencia cuyo nombre era suficiente para sembrar el terror entre incontables dioses, reyes y conquistadores. Aún así, Gilgamesh jamás aceptaría inclinar la cabeza. Él escribiría su propia leyenda, forjaría un nuevo destino con sus propias manos, y demostraría, una vez más, por qué era digno de ser llamado el Rey Dorado. Mientras tanto, Goku permanecía completamente inmóvil. Su expresión seguía siendo tan fría como el vacío. Sabía que había golpeado el orgullo de su rival, pero también comprendía que un enemigo herido podía convertirse en el más peligroso de todos. Por eso no relajó la guardia ni un solo instante. Frente a él no estaba un guerrero cualquiera. Estaba frente a un rey que había conquistado incontables mundos y sobrevivido a guerras capaces de borrar civilizaciones enteras. Durante unos instantes ninguno habló. Sus miradas bastaban. La presión que emanaba de ambos era tan monstruosa que el espacio comenzó a deformarse a su alrededor. El suelo se hundía lentamente mientras las dimensiones cercanas temblaban incapaces de soportar semejante concentración de poder. Entonces, los dos desaparecieron. Su velocidad había superado cualquier límite imaginable. Allí por donde cruzaban, la realidad se desgarraba como si fuera un frágil pedazo de papel. Kilómetros enteros desaparecían bajo la violencia de su enfrentamiento mientras gigantescas ondas de choque recorrían la existencia. Dos relámpagos, uno dorado y otro envuelto en oscuridad absoluta, chocaban una y otra vez en medio del vacío. Cada puñetazo hacía estallar el espacio. Cada patada sacudía dimensiones enteras. Cada impacto liberaba una energía tan colosal que incluso los dioses observaban aquella batalla con absoluto silencio. Aquello ya no parecía un combate. Era el choque de dos calamidades destinadas a decidir el futuro de la creación. Goku comenzó a sentir la diferencia. Los movimientos de Gilgamesh se habían vuelto mucho más precisos y devastadores. Sus ataques llegaban con una fuerza y una velocidad superiores, obligándolo a esquivar con el máximo cuidado. Cada intercambio exigía una concentración absoluta, pues un solo error podía inclinar definitivamente el destino de la batalla. Sin embargo, lejos de retroceder, Goku respondió elevando todavía más el nivel de sus movimientos. Cada esquiva era más limpia, cada contraataque más feroz. Cada golpe estaba calculado para destruir el equilibrio de su adversario. Al mismo tiempo, Gilgamesh empezaba a imponer su presencia sobre el campo de batalla. Su energía dorada aumentaba sin cesar, envolviendo dimensiones enteras bajo una presión capaz de doblegar incluso a los más poderosos. Cada movimiento demostraba por qué era considerado uno de los dioses más temidos de todos los mundos. Su poder crecía, su agresividad también, y la guerra alcanzaba un nivel jamás registrado. Los minutos transcurrieron envueltos en un intercambio ininterrumpido de golpes. El estruendo de sus puños retumbaba por incontables universos mientras la creación era consumida poco a poco por la violencia del combate. La destrucción se extendía sin control y el campo de batalla se transformaba en un paisaje dominado por ruinas, grietas dimensionales y mares de energía desatada. Entonces ocurrió. Un destello atravesó el horizonte. A una velocidad imposible de seguir, una de las dos figuras salió despedida por los aires antes de estrellarse violentamente contra la superficie. El impacto fue tan devastador que una gigantesca explosión devoró cientos de kilómetros en un solo instante. Montañas dimensionales desaparecieron, el suelo se fracturó hasta las profundidades del vacío y una inmensa nube de polvo cubrió el campo de batalla. Por unos segundos,
Nadie pudo distinguir quién había sido el guerrero que había caído. Gilgamesh no le concedió el menor respiro. Como un relámpago dorado, desapareció frente a Goku y reapareció sobre él en una fracción de segundo. Su ofensiva se desató con una ferocidad descomunal. Un puñetazo, una patada, un codazo, un rodillazo. Cada impacto encontraba un punto distinto del cuerpo de Goku, obligándolo a retroceder mientras una lluvia de explosiones estremecía el campo de batalla. La fuerza de cada golpe era tan monstruosa que las ondas de choque atravesaban dimensiones enteras, dejando profundas cicatrices en la propia realidad. Gilgamesh había dejado de contenerse. Cada movimiento reflejaba la autoridad de un rey que había conquistado incontables mundos. Sus puños descargaban una potencia capaz de pulverizar planetas, mientras sus patadas desgarraban el vacío con una violencia aterradora. Entonces, giró sobre sí mismo, concentró toda su fuerza en un único movimiento, y descargó un devastador derechazo directo sobre el rostro de Goku. El impacto fue tan brutal que Goku salió despedido como un meteorito, atravesando el espacio a una velocidad imposible de seguir. En cuestión de segundos se estrelló contra un enorme planeta. La colisión sacudió el sistema estelar completo. El planeta apenas resistió una fracción de segundo antes de fracturarse por completo. Montañas, océanos y continentes fueron reducidos a polvo cósmico mientras una gigantesca explosión iluminaba el vacío. El mundo entero desapareció. Solo quedó una inmensa nube de escombros flotando entre las estrellas. Durante unos instantes, el silencio dominó la existencia. Nadie podía creer lo que acababan de presenciar. El rey del infinito había sido lanzado contra un planeta con una violencia capaz de destruirlo de un solo impacto. Sin embargo, los verdaderos guerreros no mostraron sorpresa. Sabían perfectamente que aquello no era el desenlace del combate. Era apenas el comienzo de la guerra que decidiría el destino de toda la creación. Korra observaba la batalla con una serenidad absoluta. Sus ojos seguían cada movimiento con precisión, consciente de que aquel enfrentamiento marcaría el final de una era. No importaba qué reino sobreviviera ni quién reclamara la victoria, cuando llegara el momento. Ella lucharía hasta las últimas consecuencias. A pocos metros de distancia, Sakura permanecía inmóvil. La nigromante primordial analizaba el combate con una intensidad absoluta. Comprendía que ya no había espacio para estrategias a medias ni juegos de poder. Cuando entrara al campo de batalla, lo haría con la intención de exterminar a todo aquel que se interpusiera en su camino. Rin, por el contrario, permanecía en silencio. Sus ojos seguían el intercambio de golpes mientras una única verdad se imponía en su mente. Aquellas dos bestias habían alcanzado un nivel que superaba cualquier lógica. Incluso ella dudaba si sería capaz de intervenir sin convertirse en una carga para sus aliados. El resto de los guerreros compartía el mismo sentimiento. Nadie apartaba la mirada. Todos comprendían que el destino de los mundos dependía de aquel enfrentamiento. La victoria de uno significaría el nacimiento de una nueva era, la derrota del otro, el fin de incontables realidades. Entonces, la inmensa nube de polvo comenzó a agitarse. Una presión oscura emergió desde el centro de la explosión, lenta, pesada, abrumadora. De entre los restos del planeta destruido apareció una silueta. Era Goku. Su semblante era más frío que nunca. La sangre descendía lentamente por su rostro, pero sus ojos ardían con una intensidad aún mayor que al comienzo del combate. Había sido arrojado contra un planeta como si no fuera más que un simple guerrero. Y precisamente por eso, su espíritu de combate comenzaba a despertar de verdad. 目を閉じて思い出す澄みせにし葉の頃を戻れ